Estamos de vuelta cuando son las 9 de la mañana con 39 minutos en Más que Números, Radio Infinita, cara, infinita.cl, 100.1 en Santiago y bueno, y muchas plataformas, YouTube también. Estuvimos analizando un poquito con José Ramón Valente las elecciones desde el punto de vista de gobierno, de los desafíos de la economía, y queremos hacer algo similar, pero ahora desde el punto de vista del mercado. Y para eso nos acompaña un destacado hombre de mercado ya con mucha trayectoria, joven todavía, Gutenberg Martínez Alvear, gerente de inversiones de Quest Capital. ¿Cómo estás, Gute? Hola. Buenos días. ¿Cómo Muchas estás? gracias por la invitación. Partamos con la pregunta amplia, Gutenberg. Primeras impresiones, lecturas de las elecciones y siempre pensando en los efectos en el mercado, obviamente. Sí, yo creo que para los mercados hay incertidumbres que se cierran. De alguna manera, obviamente, ayer la sorpresa fue la baja votación de Jara. Quizás todos esperábamos algo más cerca de 30 puntos y está bastante más bajo. Bueno, Kast, que salió en segundo lugar, pero también bueno, la sorpresa fue la irrupción de Parisi con ese casi 20%. Pero de alguna manera para los mercados también se salió esa alternativa que podía hacer Kaiser, que empezó a sonar las últimas semanas, que metía algo más de ruido quizá, y hoy día, amaneciendo el día de hoy, se ve más clara lo que va a ser la segunda vuelta en términos presidenciales. Y por el lado parlamentario, yo creo que claro, de alguna manera la oposición o el futuro gobierno va a tener, yo creo, complejo el escenario en el Parlamento, pero sí, obviamente hay una evolución bien positiva para ellos. La Cámara de Diputados prácticamente tiene la mitad, un voto menos, pero si uno suma al Partido de la Gente, que sacó 14, superan bastante eso. Pero no hay que olvidar que el Partido de la Gente está desde Pamela Giles hasta distintos representantes. Sí. Entonces, no es tan fácil llegar y sumarlo, así que eso significa probablemente el gobierno va a tener que transar. Y en el caso del Senado, queda prácticamente en un empate con Calisto quizás dirimiendo ahí. Y Walker. Walker también si lo quiere sumar, o Lee, que también es demócrata. Pero si uno suma a los demócratas, más Calistos quedan con un voto arriba. Pero Calisto también está en un tema judicial, que también hay que ver cómo evoluciona eso. Pero está en una mayoría más bisagra. Hay que decir, Walker también había dicho que iba a ser oposición a un gobierno de casa. Entonces, probablemente para el lado del Parlamento van a tener que, el gobierno va a tener que ser hábil buscando acuerdos, etcétera. Ahora, Gutenberg, entendiendo que al mercado no le gusta la incertidumbre, ¿Franco Parisi es un elemento disruptivo en esta elección? Sí, de todas maneras, porque es difícil interpretarlo. No estaba, digamos, en ningún lado. Sacó un 20%, que es un porcentaje muy importante, y sacó una bancada de 14 parlamentarios. Y ayer celebró como si hubiera ganado. O sea, entró a su comando con la canción de Champion. Sí. Champion. Pero yo creo que es una preocupación que quizás excede un poco mis conocimientos, pero de alguna manera de cómo el país, cómo miramos esto, porque algo de alguna manera inesperado, los mismos partidos políticos no son capaces de ver ese electorado o de entenderlo, y finalmente aparece cada 4 años y saca estas votaciones. La otra vez había sacado 8 diputados, que después esa bancada se desarmó completamente, pero hoy día ya son 14. El mercado se puso en escenarios durante las semanas previas a las elecciones y era básicamente una votación fuerte los escenarios base, era una buena votación de la derecha con un parlamento dividido, ¿ya? Que yo creo que es parecido al que tenemos ahora, y después habían obviamente escenarios más extremos, buenos y malos, donde había mayorías claras en el parlamento o mayorías suficientes para tener 4/7 y poder pasar reformas trascendentales. ¿Tú dirías que se dio el escenario base así como un escenario bueno, pero... Yo creo que en la presidencial se dio un escenario bueno y mejor de lo esperado, sí. quizá. Y en lo parlamentario yo creo que es quizá el base o con un sesgo un poco más malo, diría yo. Yo creo que hay algunos desempeños que fueron más bajos. Apareció el PDG, que a pesar que no eligió senadores, generó mucho daño en algunas circunscripciones y hizo que en lugares donde la actual oposición pensaba tener victorias o mejoras no fueron tal, digamos. Ya, entonces, en Maule, no sé, por la misma novena región, en la quinta, etcétera. Y para qué decir Atacama, que ahí quizá había un error de diseño inicial de haber ido con 2 listas en el fondo la oposición. Ya, bajemos entonces esta primera interpretación, Gute, a resultados esperados en los desempeños de los activos financieros. Sí. Dólar abrió con fuerte caída, 9.15, 9.12, devolvió a 9.18, pero igual cayendo 10 pesos, por lo menos, 10.15. La bolsa abrió con un alza, el IPSA abrió con un alza del orden del 3,5%, en este minuto la veo en el 3%. ¿Qué esperas? No, yo creo que hay varias cosas. Uno, como tratando de juntar las noticias, ya el mercado hace, de alguna manera interpreta que ya Kast está con una carrera que es bastante más fácil o de alguna manera más ganada.
Esto siempre puede cambiar, pero yo creo que hay cierta certidumbre de eso. Y yo creo que hay ciertas partes de la agenda de Kast que probablemente van a tener eco en el Parlamento. Lo mismo que hablamos del PDG, probablemente todos los temas que son más de delincuencia, inmigración, yo creo que se alinean quizás más fácil. También en algunas cosas de gasto público, eventualmente podrán haber algunos acuerdos ahí y van a tener que salir a buscarlo. Y yo creo que ahí tiene que ver mucho quizás con lo que tú mencionas del tipo cambio, tanto el programa de Matei como el de Kast, para decir el de Kaiser, estaban buscando menor gasto público. Yo creo que en ese tipo de iniciativa uno probablemente, obviamente van a tener que negociar y llevarlo al Parlamento, puede que haya algo de espacio para avanzar ahí. Y yo creo que esas son buenas noticias quizás para el mercado, para el tipo de cambio, etcétera, de que se nos puede apreciar la moneda, de que eventualmente el gasto público se controla y dejamos de crecer. ¿Cambia tu nivel objetivo del IPSA después de esta elección? No, yo creo que vamos a tener que ir viendo. Yo creo que lo más importante es cómo parte el gobierno, cómo se alinean, cómo arman este programa de gobierno, digamos, las tres candidaturas, cómo se suma Kaiser y Matei, los equipos económicos los vamos a ir viendo. Yo creo que ahí es donde quizás habían también algunas preocupaciones como con el programa de Kast. Probablemente el equipo Matei, vamos a ver cómo se incorpora. Y yo creo que va a ser muy clave qué primeras medidas toma el gobierno. Y yo creo que ahí vamos a tener bastante más claro qué es lo que viene hacia adelante. Sí. Ahora, los que fueron ayer a saludar al comando Kast fueron los políticos de Matei, no los técnicos. Sí. Sí. Bueno, vamos a ir viendo. Yo creo que también hay que dejar que las cosas... Yo creo que eso es los ánimos... Pato siempre ha insistido en eso ese es una punto. dimensión que no está para nada resuelta, que todo el mundo ha asumido que los técnicos que estaban súper concentrados en el equipo de Matei se van a ir al equipo de Kast. Pero ayer no estaban. Bueno, ayer no sé si siempre están. No sé en si la no está, noche. pero Sí. ayer al comando de Kast no fueron. No fueron. Para mí eso es una variable súper importante para ver, porque lo que yo necesitaría es un gobierno con experiencia, Claro. que no improvise. Y la experiencia la traen los que han estado ahí, pues. Si no se puede, no hay atajo en la experiencia. Y justamente con lo que comentábamos con el Parlamento que va a haber. En el fondo. O sea, no va a ser un buzón esto. Sí. Y va a requerir cierta muñeca Ahora, para poder conseguir cosas. Ahora, negociar en el Parlamento con el Partido de la Gente es una cosa, pero para negociar los votos de Franco Parisi hoy día, o negociar, o traspasar, o hacer guiño, quizás también hay que abrir un espacio en un gabinete al Partido de la Gente. No sé, ¿cómo vería eso el mercado? No lo Franco sé. Parisi, ministro. No sé, porque del yo Trabajo. pregunto, porque es que estas cosas se negocian ya a ese nivel, Sí, ¿o no? Sí, puede ser. puede ser. Igual la experiencia anterior fue que esa bancada se terminó separando, yendo, y de alguna manera Parisi salió. Vamos a Sí, ver po. cuál es si él quiere ejercer la política. Vamos, Además 4 tendría años, que ¿no? teletrabajar. Imagínate ser ministro del Trabajo de Estados Unidos. No, entiendo que ya está en Chile. ¿Ya está en Chile ya? Sí. ¿Ah, sí? Sí, entiendo que sí. Ah, ya. Bueno, Gutenberg, bueno, mirando un poco lo que ha pasado en el IPSA, ¿no es cierto? Superaría los 10.000 puntos. sí, lo pasa, bueno, como ahí. ustedes saben, el IPSA Estamos estuvo ahí, ahí, sí, vamos 9.900. 42% en el Sí. año, más lo que está subiendo hoy día. ¿Y ahí los sectores cuáles son los que están Sí. empujando, los que podrían verse beneficiados en este contexto? Acá hay varias cosas que vamos a ir viendo cómo evolucionan. Uno, que es parte del programa de Kast, también de Matei, de alguna manera, que era la baja de impuestos, que es lo que estamos hablando antes. ¿Qué Sí. paquete de reformas políticas o económicas vienen en la entrada? Obviamente, si es que hay una baja de impuestos de 27 a 23 o el número 25, lo que se acuerde o lo que busquen llevar al Congreso, es una buena noticia para las empresas que son más generadoras de caja, etcétera, bancos, etcétera. Y obviamente los activos que han estado subiendo más son los que están más indexados a la economía chilena, al consumo doméstico, etcétera, más que las empresas que están más hacia afuera, como las de commodity. Y en eso yo creo que la banca es interesante, obviamente también el retail sigue. Y igual no hay que olvidar que, a pesar de que la bolsa subió mucho, las valorizaciones también se han ido a múltiplos más razonables. Hoy día estamos en torno a 13, quizás con la proyección de la utilidad del próximo año más en torno a 12, pero todavía hay espacio para que sean múltiplos interesantes, y va a tener que ver con lo que ofrece el país hacia adelante. De alguna manera podemos ser un país que vuelva a crecer algo más, de dar certidumbre, etcétera, y yo creo que ahí es lo que vamos a ir viendo cómo se conforma este gobierno y cómo es capaz de llevar un poco la agenda hacia adelante. Situación hipotética, pero que pasa harto, ¿ah? Digamos que tienes clientes que están invertidos de principio de año, han rentado 42, 45%, súper bien, y te preguntan hoy día si es que es momento de comprar más o de vender. No, es una respuesta, yo voy a hacer una respuesta más políticamente correcta, pero que de alguna manera depende cuánto tiene, porque obviamente yo creo que en algún minuto se dio una situación en que las valorizaciones en Chile eran extremadamente baratas y valía la pena hacer un gran overweight. Quizá hoy día es un punto donde uno tiene que estar más
más neutral, quizás con algún sesgo y hay que ir viendo un poco las noticias. Pero probablemente también cuando uno empieza a ver el resto del mundo, la verdad que las valorizaciones son mucho más altas que las chilenas. Entonces hay que ir viéndolo. Pero de alguna manera yo estaría un poquito más neutral, todavía quizás con un sesgo favorable y hay que ir viendo un poco cómo evoluciona. Porque además las empresas les ha ido muy bien, además allá de lo que estamos hablando de los temas políticos. Sí, O sea, es cierto. o sea, Bueno, lo de Falabella, que sorprendió mucho en el retail. el retail se ha recuperado, los bancos les ha ido muy bien y les ha seguido yendo bien. Si empieza a crecer más el país, se van a Sin aumentar mucho las colocaciones. Exactamente. Con colocaciones media flat. Entonces, si el país vuelve a crecer un poquito más, probablemente las colocaciones se van a expandir. Están muy trancadas las colocaciones cuando uno las mira sobre el PIB, desde hace casi ya 6, 7 años. Entonces, ahí puede haber algún espacio de nuevo para crecer. Y así hay varios sectores que han estado más deprimidos y que hay espacio. Y estoy dejando de lado el tema commodity, que tiene que ver mucho más con los precios de los commodities, que pueden ir a alguna recuperación. Sí. Oye, te aprovecho de preguntar por la TAM, a propósito de la huelga. ¿Le pega o no le pega la acción? Lo que dure la huelga, Es eventualmente. que va a ser dependiendo de eso. Obviamente todavía son pocos días, la aerolínea probablemente se acomoda. Porque ha es un sido un sindicato año, importante, pero... ha sido un año pero- muy bueno para la acción. Claro. Pero yo creo que la medida... Yo creo que no, en la medida que esto no perdure mucho tiempo. Mencionaste sectores rezagados. Sí. Pero las que han andado súper bien son bancos, retail y constructoras. Sí. ¿Cuáles son los sectores rezagados? No, los rezagados, que no tienen que ver tanto con lo interno, son los commodities, principalmente Copec, CMPC, por la celulosa que está en su ciclo más bajo de los últimos años y que ha sido extremadamente largo lo bajo. Por ICAP también, que si bien ha subido en las últimas semanas, también está bastante golpeada, más por cosas de la compañía. La verdad que el hierro ha estado bien estable. Y la última era Sojimich, que ya ha recuperado algo en el año, pero había estado con los precios del litio muy golpeados, bajo $10,000 hasta $7,000 por tonelada, y ahora hay una recuperación importante. Y esas pesan en el índice y son importantes, pero te diría que son las más rezagadas como acciones cuando uno las ve. Claro. Y bueno, CAP cerró Huachipato, que Sí. le hacía perder un montón de plata. Yo no sé hace cuánto cerró, pero ya hace un año. El año más o pasado, menos. más o menos. ¿Ha mejorado materialmente los resultados? No, porque tuvo un problema en una de las minas, que se llama Los Colorados, en el norte. Tuvo un derrumbe y en ese derrumbe tuvieron que bajar la producción, ver cómo iban a abordar la mina, y eso está recién recuperándose y recién en septiembre en la producción un alza, pero le va a seguir pegando un poco hacia adelante, pero ha estado con cachos muy altos y eso le ha pegado mucho al flujo. Entonces veníamos, como decías tú, con esta noticia mala de Huachipato que lo golpeaba los resultados, finalmente la cerraron, sacaron esto que les hacía perder mucho y vino este accidente en esta mina. Que ahora empieza a quedar un poquito más detrás con la información que uno tiene hoy día. Y un poco ahí quizás se genera el optimismo. Y además, para no alargarnos, pero también ellos tienen una inversión en Aclara, que es este proyecto en Penco de tierras raras, que ha estado muy en boga por esta tensión entre China y Estados Unidos, con las tierras raras, que es un activo que China amenazó de dejar de exportar. Es muy importante para la electromovilidad y también para el tema de armamento. ¿Y ese proyecto está andando o todavía falta? Falta la aprobación ambiental, final, eso. que debería estar dentro de estos trimestres. Este fue el proyecto que habían 3 árboles que no estaban declarados, todos naranjillos. Y lo han promovido harto en Estados Unidos. Sí. Y la empresa que se llama Clara, que están cotizando en Canadá, es una empresa ya llegó a estar casi a $600 millones. Ellos tienen el 10%, pueden subir al 20% y además tienen el 20% del proyecto en Penco. Entonces se empieza a transformar en algo como material, sin perjuicio que un proyecto no es una unidad de negocio que esté produciendo. Hoy una pregunta que hacemos siempre es que los retail, ¿por qué mejoraron los retailers? Porque mejoraron en un contexto de dólar alto, que les pega mal. Mejoraron en un contexto donde la economía no ha crecido demasiado. Entonces, ¿cómo se están ganando la plata para entender si es sostenible? Yo creo que hubo una racionalidad en la industria. Es muy importante para los retailers cómo están, qué tan largo están en inventario, que a veces se equivocan en eso. Entonces yo creo que hubo una racionalidad después de momentos muy malos en que todos acortaron inventario y eso les permitió enfrentar mejor el momento. Después tuvo un poco el sesgo de los argentinos que ayudan, en el margen ayudan, pero también ayudan al tema de inventario, están más cortos. Y lo otro, mucha racionalidad dentro de las compañías, en términos de costo, lo que tú mencionas, porque el consumo privado ha estado plano y como dices, el dólar ha estado arriba. Sí. Ya, o sea, pero igual si eficientaron costo, igual es un argumento sostenible. Sí, pero igual es una industria con mucha competencia. Que siempre hay variables que están entrando, actores nuevos, no sé, por lo mismo Meli en algunos segmentos, etcétera, y es desafiante. O lo mismo que ha pasado en supermercados, que yo creo que ahí sí se ha notado que el consumo privado ha estado mucho más plano, en el fondo, en que los consumidores han estado con billeteras más apretadas, bajando tickets, buscando mucha oferta, y ahí ha empezado un poco a erosionarse en el margen, valga la redundancia, el margen. Bien.
Gutenberg Martínez, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros, gerente de inversiones de Quest Capital. Vamos a volver a conversar contigo después para la segunda vuelta. Ya, pues que A ver qué va pasando, cómo va evolucionando todo. Gracias, Que te vaya muy bien, buena semana movida de todas maneras, Pato, en este sentido.